este mensaje está enfocado a algo que nos pasa, nos une a todos, porque nos pasa a todos, pero algo al que tenemos que prestarle mucha atención, porque si no le damos el cuidado o no le damos la atención que se merece, las cosas no terminan bien para nosotros. ¿Cuántos de acá están pasando por alguna aflicción? Vamos a decir alguna preocupación, alguna prueba, algo que está sacando un poco de lugar, que los tiene preocupados, los tiene pensativos. ¿Cuántos? Todos, ¿no? Todos estamos al horno, como digo a veces. Ahora, eso se llama aflicción, eso se llama preocupación, pena, dolor, sufrimiento. Pónganle el nombre que a ustedes más les guste. En Salmos 34:19, no lo busquen porque no me voy a centrar en ese versículo. En Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, o sea, muchas son las preocupaciones, muchas son las cosas malas que les pasa a la gente, pero de todas esas cosas el Señor nos va a librar. Se lo hago en lenguaje más cotidiano. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué nos está diciendo? Acá nos dice: che, cuando vos estés en el mundo, cuando estés viviendo acá en la tierra, vas a tener aflicciones, pero tenés cuidado que Dios te va a librar. Nunca te va a decir te va a sacar las aflicciones, no, las vas a seguir teniendo. Pero ¿de qué nos va a librar el Señor? Nos va a librar del daño que nos hacen esas aflicciones a nosotros. Amén. ¿Me siguen? Amén. En Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Ahora, si lo pueden buscar, este bosquejo, este mensaje lo basé en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 y 8. Si lo quieren ir buscando. Vamos a hablar de la diferencia que es la aflicción y la amargura, que parece que son cosas diferentes, pero ¿alguien se anima a decirme cuál es la diferencia entre aflicción o amargura o angustia? Son dos cosas diferentes. ¿Nadie? Bueno, no importa, no les voy a tomar pruebas. Este mensaje se llama No te amargues o no te angusties. No le quise poner no seas un amargo, no venía al caso, pero bueno, dice en 2 de Corintios 4, verso 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el verso 8, ¿qué dice? El siguiente. Dice que estamos atribulados en todo, o sea, atribulados quiere decir afligidos, preocupados. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, acá el Señor nos muestra que nosotros podemos tener aflicción, o sea, podemos pasar por cosas feas, y nos dice: bueno, vos podés pasar por esto, pero no tenés que estar angustiado. Poné la parte anterior, la que dice angustiado. Dice: ustedes estamos atribulados en todo, fíjense que dice en todo, mas no angustiados. En apuros, quiere decir cuando uno está en apuros, quiere decir cuando te encontrás en una situación que parece que no tenés recursos, no tenés salida. No estás en apuros, pero no desesperados. Podemos estar, o sea, perseguidos, o sea, sintiendo que el enemigo, aquella persona o aquel que nos quiere hacer daño está cada vez más cerca de hacernos daño. Podemos estar perseguidos, pero no desamparados. O sea, el enemigo, o sea, las cosas nos pueden perseguir a nosotros, pero el Señor nunca nos va a desamparar. Amén. O sea, nunca nos va a dejar. Amén. Podemos estar derribados, pero no destruidos. Derribado quiere decir algo que viene de golpe, pum, te la baja, una mala noticia así de golpe, pero eso no tiene que destruirnos. O sea, podemos estar derribados, podemos tener altos y bajos como todos, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a estar destruidos. Ahora, como personas que estamos en el camino del Señor, nosotros nos fijamos en las cosas que nos pasan. O sea, nos estamos fijando, yo las separé acá. Dice: podemos estar atribulados, en apuros, perseguidos o derribados, pero no podemos estar angustiados, no podemos estar desesperados ni desamparados o abandonados o destruidos. Nosotros nos fijamos en lo que nos pasa ahora. Atribulados, vamos a hablar de afligidos y angustiados. Dice el Señor: vos podés estar afligido, y nosotros nos preocupamos en eso. No, mirá lo que me está pasando. Pero el Señor dice:
te va a pasar esto, pero yo te voy a librar, pero no te tiene que pasar esto, no podés estar angustiado, te dice el Señor. Amén. Nosotros en vez de concentrarnos, nosotros nos concentramos en lo que nos pasa, en vez de concentrarnos en lo que no nos tiene que pasar. ¿Me siguen hasta acá? Amén. Atribulado o afligido, preocupado significa triste, o sea, cuando alguien está atribulado significa que alguien está triste, compungido, su vida parece haber perdido el rumbo, y lo invade la pena, o sea, preocupaciones, dolor, sufrimiento. Ahora, cuando una persona está angustiada, eso ya tiene que ver con un estado permanente, o sea, uno puede estar afligido, uno puede estar preocupado en un corto periodo de tiempo. Ahora, el que está angustiado es permanente, el que está amargado, el que tiene una amargura adentro es continuo. Dice, ahora, el angustiado tiene que ver ya con un estado de emoción, de amargura permanente, que tiene que ver con cómo nosotros dejamos que la aflicción nos afecte a nosotros. Y les voy a contar más o menos dos historias de la Biblia que están en Génesis, que se las voy a contar así por arriba, algunos ya la conocen. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob y Esaú? Les comento para los que no la conocen. Había un matrimonio que el papá era Isaac, la señora era Rebeca, y tienen dos hijos, gemelos. El primero que nace era Esaú, el más grande, y prendido del tobillo sale Jacob, el más chiquito. Era el gemelo, pero era el menor. En Israel en aquella época se acostumbraba que al hijo mayor, varón, o sea, el primogénito, se le daba, era como más importancia por sobre los hermanos, y era el que tenía la bendición o el privilegio de que cuando el padre estaba a punto de morir, el padre le daba la bendición y lo ponía por sobre, o sea, como cabeza del hogar, porque el papá se iba a morir y iba a faltar, entonces el hermano mayor, el hijo mayor era el que iba a administrar todo, el que se iba a enseñorear entre todos los hermanos, entre todas las posesiones que tenía el padre. Esa era la costumbre de aquella época. Entonces, estos gemelos nacieron, Esaú y Jacob. Esaú era el que nació primero, Jacob ahí agarrado del tobillo. Esaú era el primogénito, Jacob no. Ahora, Esaú tenía una característica, era muy bueno cazando, y Jacob era tranquilo. En la traducción original de la Biblia dice era íntegro, porque es una palabra hebrea mucho más. La Biblia dice Jacob era quieto, era tranquilo, pero no, era íntegro, dice la Biblia. Entonces dice, el padre, Isaac, amaba más a Esaú porque era portachón, era bueno para cazar, pero la mamá amaba más a Jacob, al menor, porque era tranquilo, porque era un chico de casa, era un chico íntegro, un chico conforme al corazón de Dios. Un día cuenta la historia que Esaú va a cazar, era tan bueno, pero ese día no pudo cazar nada, vino molesto, cansado, y estaba Jacob preparando un guisito de lenteja, y le dice, dame un poco de ese guiso. Yo te doy el guiso, le dice Jacob, pero si vos me vendés tu primogenitura, o sea, si vos me das el derecho a que cuando papá se muera, yo voy a administrar todo. Eso es lo que se decía. Y Esaú, que no le importaba nada, dice, pero yo me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Sí, te la vendo, le dice. Bueno, pero jurámelo, le dice Jacob. Bueno, te lo juro. Dice, entonces, por un guiso de lentejas, Esaú vendió su derecho de administrar todo y de tener las cosas, de administrar las cosas del padre y enseñorearse sobre toda la familia, sobre todos los hermanos, ¿no? A Esaú no le importó. Cuando el padre está a punto de morir, que estaba ciego, Jacob, que le había comprado, es decir, la primogenitura a su hermano, va y se aprovecha y dice, bueno, padre, le lleva una comida y le dice, padre, soy Esaú, se hizo pasar por el otro, quiero que me des la bendición. El padre le da la bendición. Estaba ciego, no lo podía ver, como es. Y Jacob era todo lo contrario, se puso unas pieles, hizo el peludo de Jacob, y el padre lo tocó y ¿sabes si sos Esaú? Sí, sos peludito, sos mi hijo más grande. Y le dio la bendición y lo puso por sobre la casa de él, lo puso por administrador y señor de todo lo que tenía el padre. Llega Esaú, imagínense, Esaú le había vendido el derecho al hermano y encima va de cara dura a pedirle la bendición al padre, si él sabía que le había vendido. Pero lo que hizo, él lo tomó como si nada. La cosa que va y le dice, pa, se lo hago en criollo, pa, acá te traigo la comida, ¿me das la bendición? Pero si yo le di la bendición ¿pero quién sos vos? Parece que estaba ciego el padre. Y bueno, ahí se arma una trifulca, dice que
Esaú gritó clamó a gran voz y con mucha en la historia. Dice, ese bien, dice, bien que le pusieron el nombre Jacob. Jacob, entre paréntesis, significa el que toma por el tobillo. Pero por la amargura que tenía Esaú en su corazón, dice, qué bien le pusieron el nombre Jacob a mi hermano, dice. Porque corrientemente se dice que el nombre de Jacob, o Diego, o Santiago, o Jaime, que son nombres del mismo nombre, pero diferente traducción, significa el suplantador. O sea, Jacob significa el suplantador, ¿no? En este caso, suplantó el lugar de primogénito de su hermano. O también en otras traducciones significa el estafador, el engañador, en fin. Siempre se le da un significado negativo. Pero en realidad Jacob significa el que toma por el tobillo. Dice, qué bien que le pusieron el nombre a mi hermano. Dice, no me suplantó una, sino 2 veces. Primero me robó la primogenitura y después se me quedó con la bendición. Dice, bueno, ya está, yo ya lo bendije a tu hermano. Ya tu hermano está por sobre vos. A Esaú le agarró una vena, imagínense. Pero imagínense, miren la amargura que tenía dentro Esaú, que primero dijo cosas que no eran. Primero dijo, Jacob me robó la primogenitura, cuando él se la había vendido por él. A la hora de que Isaac bendice a su hijo, ¿de quién era la primogenitura? ¿Del más grande o del más chico? ¿De Esaú o de Jacob? Del más chico. Era el más chico, porque el hermano se le había vendido, ya no era del más grande, encima lo juró. Entonces, a partir de esa historia que mucha gente interpreta mal y piensa que el nombre Jacob significa el engañador, el suplantador, cuando significa otra cosa. Entonces, primera cosa que quiero que te grabes es que cuando vos escuchás a una persona que está angustiada y amargada, que dejó que la aflicción eche raíces en su ser, vos tenés que tomar con pinzas lo que dice esa persona. Porque en el libro de Santiago, en el capítulo dice, de la boca salen cosas buenas y salen cosas malas, ¿no? Así como de una fuente de agua no puede salir no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo, o sale agua dulce o sale agua amarga. Asimismo, de la boca de una persona no pueden salir, no puede salir bendición y maldición, o sea, o sale todo bueno o sale todo malo. Cuando vos escuchás a una persona que está totalmente podrida por la amargura adentro, todo lo que va a salir no te va a edificar, no te va a hacer bien. O sea, va a ser malo para vos. Porque una persona que tiene amargura en su corazón es contaminante para su propio cuerpo y para los demás. Para que un ejemplo comparativo, medio así nomás el ejemplo, la aflicción y la amargura es más o menos como el alcohol y el cigarrillo, ¿no? Las dos son cosas malas, te destruyen el cuerpo, te hacen mal al cuerpo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el alcohol y el cigarrillo? Es que si yo estoy con una persona que está tomando alcohol, si yo digo, no, yo no voy a tomar, no me va a hacer nada el alcohol, porque el alcohol no va a salir del vaso y va a hacer se va a meter aquí. Ahora, si yo estoy con una persona que fuma, yo no puedo dejar de respirar. O sea, sí o sí me lo voy a fumar, sí o sí me lo voy a tragar el humo, ¿no? Así, la aflicción es como el alcohol. O sea, uno puede estar con una persona que está pasando por un mal momento, pero cuando no deja que esa aflicción haga raíces en su ser, eso no va a afectar a los demás. Ustedes no, los que siempre vienen acá a la iglesia, por ahí lo ven a mis padres o a mis hermanos o a mí, y por ahí ese día tuvimos un día horrible, pero nosotros tratamos de que eso no nos afecte y que no se nos quede grabado, que no se nos quede, permanentes o impregnados en nosotros, porque eso es lo que vamos a transmitir, ¿no? Y la angustia, la amargura, es como el humo de cigarrillo, que sí o sí te va, si estás con una persona que fuma, sí o sí te vas a fumar el cigarrillo. Si estás con una persona que tiene mucha amargura en su corazón, sí o sí se te va a pegar algo. Porque dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Si una persona tiene, o sea, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Una persona está amarga por dentro, de la abundancia del corazón habla la boca, eso es lo que va a destilar, eso es lo que va a repartir por todos lados y va a afectar a quien lo escucha. Ahora, nosotros seguimos la historia, leyendo la historia de Jacob y Esaú. Durante toda la historia, Esaú lo busca matar al hermano porque se le agarró una calentura. Mirá lo que me hizo mi hermano, lo empezó a perseguir para matarlo.
Pero Jacob nunca habló mal de su hermano. Es más, él estaba proactivo, él quería reconciliarse con su hermano, pero obviamente escapaba porque el hermano lo quería hacer boleta, digamos. En toda la historia nosotros vemos que Dios le habla a Jacob, porque Jacob tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y Dios le muestra a ángeles, le habla y dice: yo soy tu abuelo Abraham, yo multiplicaré tu descendencia, le da montones de promesas, le hace ver visiones de ángeles, montones de cosas grosas pasó Jacob, por montones de aflicciones pasó, porque después conoció a la que iba a ser su mujer, conoció a su suegro que le hacía la vida imposible, que era un sinvergüenza bárbaro. Pasó por montones de cosas, pero Jacob no dejaba que eso le afecte, no como Esaú. Ahora, vamos unos años después. Jacob después se reconcilia con su hermano y todo, tiene montones de hijos. Uno de sus hijos era José. De los 12 hijos que tenía Jacob, José era su favorito, ¿no? Lo vestía diferente a sus hermanos, les ponía un vestido de colores, o sea, hacía diferencia con sus otros 12 hijos a José. La cosa que José, sacando, para una curiosidad bíblica, sacando a Jesús, digamos, poniendo a Jesús de lado, José es el personaje bíblico más perfecto, vamos a decir así, es el más intachable de todos. José, o sea, sin contar a Jesús, José es el personaje bíblico más intachable de toda la historia de la Biblia. Era así, el tipo era justo, el tipo era conforme al corazón de Dios, era recto ante los ojos de Dios. José tenía la bendición de que Dios le hablaba a través de sueños. En una oportunidad él le tiene 2 sueños, se lo explica a su familia y dice: mirá, se lo interpreta, se los hago así rápido. Cuando el sueño, significa: cuando yo sea grande, ustedes se van a inclinar ante mí. Le decía: este es el sueño que yo tengo, decía José. A sus hermanos, imagínate. El papá hacía diferencia, lo vestía, lo tenía mejor que a todos sus otros hermanos. Encima, el chiquito que lo visten con ropas de colores, encima viene y me dice: vos me vas a adorar a mí, o sea, vos te vas a inclinar ante mí, le decía José a sus hermanos. Sus hermanos cada vez iban juntando más envidia, hasta que en un momento, lo que eran los hermanos, en un momento los 11 complotan para matar a José. O sea, eran 2 hermanos y dice: no, agarró tanta bronca que los quisieron matar. La cosa que uno de ellos se compungió y dijo: no, mejor no lo matemos, vendámoslo como esclavo. O sea, tampoco se compadeció tanto, ¿viste? Así que lo metieron en una cisterna. José era el preferido del padre. Agarraron las ropas de él, lo mancharon con sangre, fueron y le dijeron al padre: no, mirá, a tu hijo José lo mató una bestia del campo. Y a José agarraron y lo vendieron como esclavo. Listo, ya está, se terminó el hermanito que yo iba a adorar en el futuro, se terminó el hermanito favorito. José, que era recto ante los ojos de Dios, no dejó que esa aflicción se apoderara de su vida, porque él llegó a ser esclavo de Potifar, que era un general del ejército egipcio. José era un tipo recto ante los ojos de Dios, encima tenía la bendición de que era fachero, lo dice la Biblia, era de buen parecer. Y se ve que a la mujer de este ejército, la mujer de Potifar, se ve que le gustó y se quiso aprovechar. Y José, como era conforme al corazón de Dios, rechazó. Esta mujer despechada, al ser rechazada por este varón, la acusó como diciéndole: este hombre se me quiso aprovechar. Entonces agarraron y lo metieron preso, ¿no? Injustamente. Imagínense, José, vos sos una persona que siempre hiciste las cosas conforme a lo que te pedía el Señor, honraste a tus padres, pero tus hermanos te tienen envidia, te quieren matar, después te venden como esclavo, después te meten en una casa y te acusan injustamente de que vos querías violar a una mujer y te meten preso y estás preso 2 años. Imagínense José. Aún así, él no dejó que esa aflicción, que esos problemas entren y hagan raíz en su vida. Para hacerla más corta, él, como Dios le hablaba a través de sueños y le daba el don de sueños de 2 personas que estaban en la cárcel, eso hace que un tiempo después, creo que 2 años después, él lo saquen de la cárcel porque el faraón, o sea, la autoridad máxima de Egipto, tiene un sueño que nadie se lo podía explicar.
Venían magos, venían sabios, venían estudiosos, y el faraón le decía, tuve este sueño pero no sé qué significa. Y venía gente y nadie se lo podía interpretar, hasta que uno dice, una vez hace 2 años alguien en la cárcel, José, me interpretó un sueño. Y se cumplió lo que dijo. Mándenlo a llamar. Así fue como a José lo sacaron de la cárcel y lo llevaron enfrente del faraón. José, para hacerla corta, le interpreta el sueño, todo lo que dice José, era todo palabra de Dios, se cumple. La cosa que la interpretación de ese sueño significaba, esto en Egipto, o sea, en toda la tierra va a haber 7 años de abundancia y después 7 años de escasez total. Entonces José le dijo, ¿qué hagamos? En estos 7 años de abundancia no derrochemos, empecemos a guardar, empecemos a copiar semillas, empecemos a guardar alimento, porque se vienen 7 años de hambre. El faraón le tuvo gran estima a José y lo puso como el segundo al mando, o sea, estaba el faraón, después seguía José y después seguían todos los otros. Imagínense, Potifar, el antiguo dueño de él, digamos, el antiguo dueño de él, estaba por allá abajo. Él pasó de estar siendo un esclavo de un general a ser el segundo, como ser el vicepresidente, ¿no? Imagínense que ustedes lo acusen injustamente y lo manden preso, y después, al cabo de 2 años, usted es el vicepresidente, que ya tiene mucho más autoridad que el policía que lo metió preso, ¿no? A ese nivel. José no dejó que la angustia se convierta en amargura. Ahora, después pasa el tiempo, hay una gran hambre en la tierra, los hermanos de José, que pensaban que ya se había muerto José o que no sé dónde estaría, fueron hasta Egipto a pedirle por favor a comprarle comida porque no había nada en la tierra. Y José primero le hace toda una jugarreta, primero no se da a conocer, imagínense, ya no se vestía como hebreo, se vestía como egipcio, no lo conocían los hermanos, después se da a conocer y la historia termina que José les dice, no, yo soy su hermano José, al que ustedes vendieron como esclavo, pero no se pongan mal, yo no estoy enojado, se lo hago en criollo, no estoy enojado con ustedes, porque yo entendí que todo lo que me pasó era para preservación del propósito de Dios, era para algo mucho más grande. Porque si no lo hubieran vendido como esclavo, o si él no hubiera interpretado los sueños que interpretó, hubiera llegado al lugar tan alto en Egipto y no hubiera copiado tanta comida para que gran cantidad de gente no se muera de hambre en esos 7 años de escasez. Así como José, así como Jacob, nosotros no tenemos que dejar que la aflicción o que la preocupación del día a día haga raíces y eche raíces en nuestra vida. Ahora, Jacob, yo les comenté que Jacob tenía visiones, veía ángeles, Dios le hablaba, y José, su hijo, también, Dios le hablaba a través de sueños, él interpretaba sueños, Dios lo usaba un montón. Jacob era íntegro y José súper más íntegro. Ahora, Jacob sufrió no sé cuántos años pensando que su hijo favorito, su hijo José, estaba muerto. Y José sufrió, imagínense, lo separaron del padre, imagínense la tristeza también que tenía José, extrañaba a su padre, a sus hermanos. Cuando se reencuentra con sus hermanos, cuando José está en Egipto y se reencuentra con sus hermanos, él empieza a llorar porque no se puede contener de que lo vea a los hermanos y les dice, díganme, ¿mi papá está vivo? Y ahora uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser? Dios le hablaba a Jacob a cada rato, Dios le hablaba a José a cada rato en sueño, pero a ninguno de los dos le dijo, che, mira, tu hijo está vivo, y al otro le dijo, che, mira, tu papá sí está vivo. ¿Por qué? Porque el Señor te va a revelar las cosas, te va a hablar o te va a dar la explicación de lo que estás pasando ahora en su momento justo. No te lo va a decir. Amén. Te pasa un problema y no te va a decir al toque, che, mira, esto te pasa para tal cosa. No, te va a dejar un tiempo hasta que vos madures, hasta que ese problema trabaje en vos, porque el Señor quiere fortalecerte, no quiere personas débiles, no quiere personas que al mínimo problema ya se va a joder y estoy llorando ahí. No, quiere personas fuertes, quiere personas que ante la aflicción, ante el problema, ante la preocupación, eso no deja que eso los afecte. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Pues. Amén. ¿Se acuerdan la historia de David y Goliat? Amén. Se la resumo, un gigante de 3 metros, guerrero de su juventud, con escudo, espada, lanza, jabalina, con todo. Vaya a saber cuántos tipos mató Goliat, pero lo venció David, un enanito, peticito, con una piedra y una onda.
¿Qué les quiere decir esto? Que los problemas que tenemos, los problemas que nos presenta el enemigo, que nos pone delante nuestro, es puro lo que parece. Imagínense Goliat, semejante ogro, y lo que es una piedrita chiquitita así. O sea, quiere decir que los problemas que tenemos nosotros a veces son más espamento nuestro lo que en verdad son. Está demostrado científicamente, dice que de todos los problemas que tiene un ser humano, el 30% son reales, porque los demás son todos inventados. Los demás son todos cosas que nos hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le damos vuelta al asunto y no tenemos presente la promesa del Señor que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero más de todas ellas nos va a librar Jehová. Nosotros no tenemos presente eso. Entonces ahí es cuando nosotros le damos lugar a la angustia, a la amargura. Acuérdense que en San Juan 16:33, como le dije al principio, dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Ahora, volvamos a leer de vuelta 2 Corintios, donde estábamos leyendo al principio, 2 Corintios 4, verso 7. Dice en el primer verso, 2 Corintios 4, 7. ¿Sí, no? Sí. Sí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá? Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted imagínese una vasija de vieja, pero lo que está dentro es un vino, no sé, súper caro, o un perfume súper caro, no sé, lo que usted quiere imaginar. Pero lo que lo está conteniendo es algo frágil. Pero dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, nos dice, yo voy a morar en ustedes, dice el Señor. Ustedes van a ser frágiles, ustedes se van a romper, ustedes van a tener preocupaciones, pero es para que el poder de Dios para que Dios sea glorificado. Amén. Y no nosotros. Amén. Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y sigue en el verso 10, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, o sea, siendo conscientes de que Jesús murió en la cruz por nosotros, para limpiarnos de nuestros pecados, y que se llevó todas las preocupaciones, que se llevó todos los problemas. O sea, los problemas que tenemos ahora ya fueron vencidos hace 2000 años en la cruz. Amén. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, y la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Y dice en el verso 15, en el mismo capítulo 4, pero el versículo 15 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, o sea Dios, a nosotros también nos va a resucitar con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. 14. En el verso 15 dice, porque todas estas cosas que padecemos por amor a ustedes, o sea, acá el apóstol Pablo estaba hablando a la congregación, todas estas cosas que padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Y presten atención a lo que dice acá. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, así como la vasija. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, y fíjense, esta leve tribulación momentánea, o sea, ya te dice, esta pequeñita tribulación, aflicción momentánea, o sea, es momentáneo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén, gloria a Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Así Amén. como Jacob y José, ellos tenían que lo que estaba pasando era un propósito del Señor. Gloria a Dios. Era algo que Dios estaba usando a su favor. Amén. Y no como Esaú o los hermanos, o sea, el hermano de Jacob o los hermanos de José, que ellos veían y ellos creían que todo el mundo, todo lo que pasaba, era lo que veían con sus ojos y no veían la grandeza que iba a ser Dios en sus hermanos. Ahora ustedes imagínense lo que habrá sentido José cuando lo ascendieron al vicefaraón, vamos a decir así.
Y en algunos momentos, en algún desfile, porque seguramente había algún acto público en Egipto, él iba caminando, estaba el faraón al lado, él iba al lado, y por ahí lo veía ahí a Potifar y a la señora que El Señor te permite pasar por ciertos problemas, pero en algún momento, si vos no dejas que la amargura haga raíz en tu vida, Él te va a poner enfrente de tus enemigos y vos lo vas a tener por nada, dice en Isaías 41. Vos más, los vas a buscar y no los vas a encontrar, dice la Biblia. Así como porque él nos vio lo grandote que era Goliat. No, él vio al invisible, a Dios que lo estaba resguardando. Así que, hermano, disculpen si hablé por ahí medio rápido, estoy nervioso porque había preparado la palabra, tenía dos posibilidades, venía preparando yo de la semana pasada y ayer el Señor me dijo, no tenés que hablar ni de esto ni de aquello, tenés que hablar de esto. Así que tuve que ponerme a preparar. Gloria a Dios. Ahora a las 4 de la tarde más o menos. Así que bueno, te animo a que las preocupaciones que estés viviendo, así como yo estoy viviendo también, no echen raíces en nuestro cuerpo, sino no echen raíces en nuestra persona, en nuestra mente, en nuestras emociones, sino que comprendamos que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Gloria a Dios. Amén. Cierra los ojos, vamos a orar. Amén. Padre amado que estás Gracias, en el cielo, Jesús. te damos gracias por este día que nos regalaste, Señor. Te damos gracias porque podemos llamarte Padre, porque vos nos llamás Hijo, porque enviaste a Jesús a morir en la cruz para salvarnos de la muerte, para librarnos del pecado, Padre Santo. En esta hora te agradezco por la vida de cada persona que vino a la reunión. Te agradezco porque vos nos puedes enseñar día a día a través de tu palabra, a través de la música, Señor, a través de las personas que nos rodean, Señor. Vos usás hasta tu creación para enseñarnos día a día. Te pido en el nombre de Jesús que nos estés fortaleciendo a cada uno de nosotros, que nos estés recordando día a día las promesas que nos dejaste Amén. en la Biblia, Señor. Porque Gracias. así como a cada rato en tu palabra nos decís que nosotros no tenemos que temer, porque vos nos vas a ayudar, hacernos recordar, Señor, de que estas tribulaciones, estas aflicciones, estas preocupaciones que estamos pasando son momentáneas y son Amén. leves, son pequeñas y no se comparan Gloria a Dios. con la grandeza que vas a hacer en nuestras vidas. Amén. Padre amado, te pido por la vida de cada uno de los que están acá, Sí, Señor. Jesús. No permita, Señor, que Sí. se formen raíces de amargura en sus Señor. vidas, sino que cada uno podamos entender el propósito que tenés en nuestras vidas, Padre Santo. Amén. Y sabemos y confiamos que la preocupación que estamos pasando ahora, el problema, el sufrimiento, el dolor, es momentáneo y pronto vamos a ver las victorias y vamos a ver tu propósito grande en nosotros. Te Amén. damos muchas gracias y te pedimos que nos guardes en el camino a casa, en Amén. el camino de vuelta a nuestra casa y que nos continúes bendiciendo por el resto de la semana. En el nombre Amén. poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.